Y a Telefónica, la voz de los protagonistas. Nos da muchísimo gusto conversar con Carlos Ramírez, socio director de Integralia, para hablar del reporte anual 10 riesgos políticos para 2026. ¿Cuáles son los escenarios que convierten este año en uno de riesgo, ¿no? Sobre todo se prevén 3 condiciones del entorno político, que sería, por ejemplo, la concentración de poder en la coalición gobernante, el lento crecimiento de la economía y que las empresas enfrentan obstáculos estructurales en el país por la combinación tanto del control territorial del crimen en diversas regiones, como la creciente conflictividad social y las deficiencias también del nuevo poder judicial. Aparte, pues esta relación bilateral con Estados Unidos que genera muchísima incertidumbre. De todo eso vamos a platicar. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Marcela Pámanes, Manuel Cerrato, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Marcela, Manuel. Un gusto saludarles. Muy feliz año a todos. Igualmente. Gracias, igualmente para ti y todo el equipo, Carlos. Este 2026, como todos los años, se presenta complejo, con retos. Decíamos, estas 3 condiciones que ustedes ponen sobre la mesa. Platícanos si pudiéramos ahondar un poco en el reporte. Con mucho gusto. Este es el 8º reporte anual que publica Integralia, siempre los primeros días de enero, y en el mismo, de alguna manera, planteamos cuál es nuestra perspectiva de riesgos para el año. Es un documento de riesgos, no quiere decir que no haya oportunidades en el país, pero ciertamente se enfoca a dónde pueden estar los asuntos de relevancia para las empresas e inversionistas que hay que poner atención y hay que tener cuidado. Está ahora sí que dirigido principalmente para empresas e inversionistas. Y este año, se da una combinación de factores que nos hace prever un año de elevado riesgo político. Por un lado, como bien señalas, la economía está débil después de un mal año económico el 25. Segundo, estamos en un momento en donde se ha concentrado el poder de manera muy importante en el Ejecutivo y vienen más reformas para mayor concentración del poder. Y tercero, pues si bien hay algunas mejorías en algunos indicadores delictivos, de crímenes, la realidad es que todavía el reto es mayúsculo. Entonces, la combinación de esos factores conducen a 10 riesgos que estamos vislumbrando. Yo los dividiría de manera muy rápida en 3 grandes apartados. Hay riesgos que tienen que ver con el entorno internacional, la revisión del Tratado de Libre Comercio, donde estamos anticipando mucho ruido y volatilidad, el empoderamiento de Donald Trump y el riesgo de que quiera hacer alguna acción unilateral en México, que la marcamos muy clara. Esto escrito antes del evento de Venezuela, ahora creo que por más razón ese riesgo está latente. Entonces, la parte internacional, la parte política doméstica, más reformas legislativas, temas que tienen que ver con la inversión privada, que está muy lenta y que anticipamos otro año de lentitud, de obstáculos políticos para que se recupere. Petróleos Mexicanos, que sigue siendo un desafío enorme. El año pasado el gobierno le tuvo que inyectar 400,000 millones de pesos a la empresa solamente para sacarla a flote, y el deterioro operativo continúa. Y finalmente, la parte que tiene que ver con seguridad, donde, reitero, si bien se observan alguna mejoría en algunos de los indicadores delictivos en el país, seguimos viendo problemas por 2 lados. Un lado, conflictividad social creciente. El año pasado, bloqueos carreteros, bloqueos a vías férreas, en fin, hubo muchas manifestaciones que estamos previendo que en el 26 se repita, incluso se incremente. Y finalmente, el tema de, los regímenes criminales, que nosotros lo denominamos así, que es la convivencia entre la política y la criminalidad, en algunas regiones del país muy evidente, y el gobierno no dispuesto a romper, esos lazos entre políticos y criminales que son que dañan, el ecosistema productivo del país. En resumen, un año intenso, reitero, es un documento de riesgos, no quiere decir que no haya oportunidades, pero queremos
marcar la atención en los que nosotros consideramos son los 10 riesgos más importantes del año. Ujú. Sí, 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 y que muchos de esos escenarios o posibilidades, Carlos, pues se van obviamente concatenando porque, bueno, apuntabas, esto se redactó, se analizó antes de que crecieran estas tensiones tras lo de Venezuela, estos dichos de Trump de que hay que atacar por tierra a los cárteles de la droga porque controlan el país y entonces algo hay que hacer también en México después de lo de Venezuela y refiriéndose también a que Cuba iba a caer, porque el cuarto riesgo que mencionan aquí es el aumento del intervencionismo de Estados Unidos en América Latina que produce tensiones diplomáticas, reacciones nacionalistas o consecuencias no previstas. Ahora, todo esto que está pasando en la retórica con relación a eso y a la violencia en México, ¿qué tanto va a influir, consideras tú, en lo que ponen acá como el segundo riesgo, que es que la revisión del TEMEC se torne en una renegociación y que sería uno de los puntos clave en este 2026, ver cómo se va a revisar o renegociar ese tratado? El tema de seguridad, el intervencionismo, la relación bilateral y esto, Carlos, ¿cómo se concatena? Sí, sí, digamos, bien dices, este es un documento vivo que va cambiando ahora sí que día a día porque los acontecimientos van tomando forma. El riesgo de una acción unilateral de los Estados Unidos hacia México está latente. Es decir, no podemos cerrar los ojos ante la evidencia palpable de que Trump está empoderado, de que quiere hacer algo en México, de que siente que en México no se están tomando las acciones necesarias o suficientes para combatir el narcotráfico. Y más allá de ahora sí que de si estamos a favor o en contra. El hecho es que este es un riesgo relevante para la relación bilateral en el marco de una revisión del Tratado de Libre Comercio que, como el público sabe, cada 6 años se tienen que sentar los 3 países y revisar si el acuerdo va bien o hay que hacerle ajustes. En una revisión normal, que así estaba previsto cuando se firmó en el 2020, pues no habría mayor sobresalto, pero lo va a haber porque Trump es presidente. Es decir, el hecho de que el presidente Trump esté al cargo del Ejecutivo en los Estados Unidos conduce a que esta revisión sea mucho más complicada, mucho más disruptiva y peligrosa para México. No estamos previendo que se rompa el acuerdo, pero sí estamos previendo que Estados Unidos va a llegar a la mesa a demandar una serie de concesiones que van a resultar muy incómodas para México. Entonces sí, los dos eventos están unidos porque si llega a haber una acción unilateral, pues obviamente va a complicar la revisión del TEMEC. Y la revisión del TEMEC, aún sin acción unilateral, sobre la mesa latente va a estar ese riesgo también. Uh-huh. Carlos, saludo con muchísimo gusto. La verdad es que hay quien dice que no es una renegociación, sino es una nueva negociación, que no se va a renegociar nada, que porque finalmente hay muchos acuerdos que se habían llegado en otros momentos que están totalmente diluidos ante las políticas arancelarias e intervencionistas de Donald Trump. Vamos a ver qué resulta de esta reunión. Pero hay algo que me llama la atención dentro de el listado que ustedes hacen de riesgos. Hablan sobre el aumento del conflicto social y entonces hablan de la obstrucción, por ejemplo, en carreteras, retrasos logísticos, impactos para el clima de negocios, pero hablan de cómo pudiera incrementarse con el próximo Mundial de Fútbol. Si nos quisieras explicar, por favor. Sí, la lógica es muy directa. Es decir, el año pasado vimos una creciente efervescencia social, grupos de interés con demandas legítimas, algunos de ellos buscando obtener concesiones del gobierno, algunos de ellos reclamando más atención del gobierno, pero claramente después de 6 años donde las organizaciones sociales estuvieron muy apaciguadas, muy calladitas, por decirlo claramente, pues de alguna u otra manera el año pasado revivieron y creemos que no fue casualidad. Ahí en el documento argumentamos por qué. Una tiene que ver con el estilo de gobierno de la presidenta Sheinbaum, tiene que ver con el tema de los recursos públicos y la escasez que cada vez se incrementa más de recursos
recursos públicos para repartir, tiene que ver, en fin, factores que nos hacen pensar que en el 2026 esa misma conflictividad social, esos grupos van a estar presentes demandando al gobierno obtener concesiones, recursos, programas, etcétera. Y en el marco del Mundial, pues se presta más porque se puede visibilizar más los reclamos, las demandas, porque el gobierno pues claramente lo último que quiere es tener gente en las calles en el marco de la celebración del Mundial. Entonces, en ese tenor es como estamos previendo que haya más presión hacia el gobierno para obtener distintos objetivos, y por eso estamos pidiendo un año de alta conflictividad social. Hay temas de agua, hay temas agrícolas, hay temas de seguridad, hay temas de pensiones, en fin, la lista es larga de demandas sociales, reitero, algunas legítimas, otras que parecen querer jalar agua para su molino, pero la combinación de eso en el marco del Mundial es lo que nos hace pensar que viene un año intenso en este tema. Uh-huh. Me gustaría mucho también el comentario en torno al tema de la reforma electoral, porque tal parece que están las condiciones para que pase exactamente como se envíe al legislativo. ¿Cuáles son los riesgos de que la reforma vaya? ¿Se conocen ya situaciones particulares que contiene la reforma y cómo debilitaría el sistema democrático de nuestro país en algún momento dado? No se conocen, digamos, determinamos que el riesgo número uno para el país, y siempre la decisión de cuál es el riesgo uno, conlleva una serie de discusiones internas muy interesantes. En esta ocasión fue absolutamente de consenso. La reforma electoral es el riesgo número uno para el país porque es la que puede tener de aprobarse en los términos que se han señalado hasta ahora. En efecto, no se ha presentado la iniciativa, pero ya se adelantaron. De hecho, ayer hubo información al respecto. Ya se adelantaron varios de los temas que vienen en la iniciativa y sabemos bien cuáles son los objetivos que pretende esta iniciativa. Y esta iniciativa es la que en el mediano y largo plazo puede tener el impacto más grande para la vida democrática y económica del país. Por eso es el riesgo número uno. ¿Qué preocupa? Durante 40 años, desde 1977, digamos, hasta el 2014, se llevaron a cabo 5 grandes reformas electorales. En esas reformas electorales, ahora sí que el hilo conductor siempre fue que quien promovía las iniciativas era la oposición, la sociedad civil, buscando abrir los cauces de la representación y buscando establecer un piso parejo para todos los, actores políticos en el país para poder participar de manera equitativa, reitero, en un terreno parejo. Eso está a punto de romperse. Será la primera ocasión que una iniciativa electoral provenga del gobierno. Provenga del gobierno con un interés muy claro de cerrar los cauces de la representación y cambiar completamente el piso de competencia, dejándolo desigual y claramente beneficiando al partido mayoritario. Entonces, esto es inédito, no lo habíamos visto. Todas las reformas electorales se hicieron para abrir el sistema. Esta reforma electoral, toda apunta, va a ser para cerrar el sistema, y eso, pues, por supuesto, en detrimento de nuestra democracia y también de la economía, porque si bien no parece haber un impacto directo en las empresas y en los inversionistas de manera directa e inmediata, cuando se cierran los cauces de la representación, lo que termina ocurriendo es un partido hegemónico surge y las posibilidades de alternancia en el país se cierran o se limitan enormemente, y por tanto las empresas, los inversionistas, tienen que vivir con un partido hegemónico cuyos incentivos cambian dramáticamente si no tiene, ahora sí que el riesgo de alternancia. En fin, una serie de consecuencias que ya vivimos en México. No estamos hablando de nada distinto a lo que pasó 70 años con el PRI, pero parece ser que vamos de vuelta hacia ese mundo.
Sí, 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 riesgoso el tema, Carlos. Y ayer justamente que se entregaban las propuestas por parte del propio INE, donde, bueno, si uno ve la lista de lo que entregó el Instituto Nacional Electoral para tomar en cuenta en la construcción de la reforma, pues hacen sentido, aunque son cuestiones sobre todo operativas, ¿no? Por ejemplo, de que se implemente gradualmente el voto por Internet con criterios de seguridad, que haya un modelo mixto de votación, tanto electrónico como presencial, que se separe la elección judicial de los comicios ordinarios, que se use la inteligencia artificial para la fiscalización de recursos, que se fiscalicen también plataformas digitales, redes sociales, influencers, que se regulen los activos virtuales como las criptomonedas en el financiamiento electoral, paridad de género, temas de inclusión y accesibilidad, o sea, propuestas que suenan bien en la forma, en lo operativo, pero sabemos que el trasfondo político de control del INE está, y ahí está como bien dices, el riesgo principal, sobre todo por lo que dijo Pablo Gómez, de que un organismo así no puede ser autónomo, o sea, ¿de qué estamos hablando con eso, Carlos? Pues mira, vaya paradoja, ¿no? Pablo Gómez, que durante 40 años fue uno de los grandes promotores de precisamente la apertura del régimen político durante la época del priismo hegemónico, ahora pareciera haber cambiado completamente de parecer y está en el tenor de decir no necesitamos un INE autónomo, cuando justamente durante décadas se luchó por lograr ese INE autónomo para garantizar certeza y piso parejo en el proceso, en los procesos electorales. Pues muy preocupante las declaraciones de Pablo Gómez, y ya lo dijo, no va a ser esta reforma por consenso. Entonces, más aún, va a ser la primera reforma electoral en 40 años que no surge, que no emana por lo menos de un consenso generalizado entre los partidos políticos. Y claro, el INE creo que correctamente hace una propuesta que busca fortalecer al instituto y que advierte de una serie de riesgos que están a la vista, el hecho de la concurrencia de la elección judicial, que ya vimos fue un desastre el año pasado, el hecho de que tengamos, que le estén recortando recursos al INE, la idea esta de desaparecer los famosos OPLES, que son los organismos estatales en materia electoral. En fin, está advirtiendo que si se llevan a cabo esas acciones van a debilitar enormemente la capacidad operativa del instituto, y eso ¿a quién favorece? Porque ese es el trasfondo de todo esto. Llevar a cabo estas acciones se están queriendo vender como una forma de reducir costos, pero en el fondo eso es irrelevante. El fondo del asunto es debilitar al INE favorece al partido mayoritario, y eso es desafortunadamente lo que estamos advirtiendo en nuestro reporte de 10 riesgos, y por eso, reitero, marcamos la reforma electoral como el riesgo número 1. Muy bien. ¿Qué más destacarías, Carlos? También el tema es uno de hecho está como el 10º riesgo, pues toda esta inversión a Pemex, ¿no? Y apuntan, esto obliga al gobierno federal al apoyo financiero y ampliar su compromiso más allá de 2026, o sea, ante el deterioro operativo de Pemex que se acentúa. Esto en particular, si nos lo pudieras un poco ahondar. Con mucho gusto. Petróleos Mexicanos ha sido, ya lleva varios años teniendo desafíos muy grandes operativos. O sea, digamos, la década llamémosle la segunda década del siglo XXI fue una década de pérdida de capacidad productiva, de una caída muy incesante en la producción y de problemas relevantes en todos los ámbitos de su operación. El sexenio pasado se dijo que se iba a salvar a la empresa y que se iba a rescatar y que se iban a rescatar la soberanía, y se tomaron una serie de decisiones que supuestamente iban a posicionar a la empresa en una mejor situación para poder enfrentar los desafíos. Pues ocurrió exactamente lo contrario. Es decir, la empresa terminó más débil de como estaba en 2018, y sobre todo el gobierno federal le ha tenido que inyectar recursos muy importantes. El sexenio pasado se inyectaron más de 1.5 billones de pesos. Y este año 25 que acaba de terminar, el gobierno de la presidenta Sheinbaum le tuvo que meter 400,000 millones de pesos a la empresa.
solamente para sacarla a flote. Entonces, no se ve por dónde está ya la empresa rescatada. Y a mediados del año pasado, el gobierno dijo, en el 2026 será el último año que vamos a apoyar a Petróleos Mexicanos. El gobierno federal va a apoyar a Petróleos Mexicanos porque estamos seguros de que ya va a poder solita resolver sus grandes retos estructurales. Lo que nosotros estamos diciendo es que eso no va a ocurrir. Eso es una quimera que no va a ocurrir y que desafortunadamente la empresa, por diversas razones que explicamos en el reporte, sus desafíos estructurales siguen ahí. Por más que le inyecte recursos el gobierno federal, los desafíos siguen ahí, le debe un dineral a sus proveedores, la producción sigue cayendo, la apuesta por la refinación está costando muy cara. En fin, hay una serie de factores estructurales que no van a cambiar. En resumen, vemos a Pemex como un riesgo fiscal relevante, es decir, tendrá el gobierno federal que meterle más dinero en el 2026 y más aún tendrá que decir, ahora sí que quitar la promesa de dejar a Pemex después del 2027 y tendrá que renovar pues su apuesta de seguir apoyando a la empresa a un costo muy grande fiscal para el país. Bueno, pues ahí está entonces el análisis. Invitamos a la gente a que revise este reporte a través de integralia.com.mx y accedan ahí mismo a mucha de la información que ustedes hacen, Carlos. Pues te agradecemos muchísimo esta conversación y que hayas estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad, muy feliz año y se encuentra el reporte en www.integralia.com, ahí está disponible en español y en inglés para quien quiera consultar. Perfecto. Un abrazo, Carlos, gracias. Un abrazo, muchas gracias, saludos. Es Carlos Ramírez, socio director de Integralia. Vamos a la pausa, 8:42, 4 grados, regresamos enseguida. Escuchas Contextos. Regresamos con más. Disfrutamos tus éxitos. Los ponemos al aire.